Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que, como Cumaná, se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años. Bienvenidos, cumanesas y cumaneses que están pendientes de lo que estamos haciendo en este programa Cuéntame Cumaná. En el programa anterior quedó una incógnita, quedó a la expectativa de aclarar la situación que existía con respecto al lugar donde fue construido el primer fuerte que se construyó en Cumaná. La tradición popular, la tradición oral dice que fue construido en el lugar que hoy conocemos como Los Castillitos, donde además se construyó en época no muy remota un monumento alegórico a la fundación de Cumaná, donde aparece una estatua de un fraile y un indio en franca armonía y en amistad. Tenemos con nosotros al licenciado Rommel Contreras, quien ha hecho una investigación bastante acuciosa y responsable sobre la posible ubicación de ese primer castillo y cómo es necesario establecer y tomar en cuenta los cambios de canal o de cauce que ha tenido el río Manzanares desde antes de la colonia y en estos días o durante el proceso de colonización y conquista. Licenciado Rommel Contreras, quedó a la expectativa nuestro pueblo, nuestro público, de saber si ese sitio donde hoy conocemos como Los Castillitos fue el sitio donde se construyó el fuerte de Jácome de Castellón, que fue el primer fuerte conocido en tierra firme. Bueno, Los Castillitos, como aclaramos en el programa anterior, es un error histórico. Tolerable, porque nosotros ahora tenemos muchos más recursos de investigación bibliográfico, internet, y podemos llegar a documentos que quizás nuestros cronistas anteriores, con toda su pasión, no pudieron revisar. Pero, por ejemplo, limitándonos al problema exacto, en el mapa que yo les señalé, está claro que la desviación del río que es importante hacer la observación de que esto es la punta de Araya. Esto es Araya. Y aquí estamos entrando al Golfo de Cariaco. Esto sería el Golfo. Exactamente, aquí está lo que llamaban el lago Este Salado. sería la gran desviación del río, pero yo me quiero referir al río anterior, el río del siglo XVI, al donde llegaron los primeros barcos. Cuando se habla del siglo XVI, estamos hablando de 1500 en adelante. Ah, correcto. En 1569, por ejemplo, llegó la expedición de Serpa. Y Serpa trajo un gran número de barcos grandes, y ellos llegan al puerto de Cumaná, el único puerto grande que había en toda esta costa. Y ese puerto, si vemos que el río desembocaba aquí, es acá, donde aún seguían, esto es de 1700, todavía llegaban los grandes navíos, porque al río desviado solo llegaban pequeñitos barcos. Sin embargo, vemos incluso dentro del río barcos. Eso eran pequeños embarcaciones, pero las grandes embarcaciones, que se llamaban para la época navío, solo llegaban a un puerto, que casualmente, actualmente todavía nuestros ferries lo usan. ¿No? El fuerte a la margen derecha del río. Y en el año 1799, Humboldt hace la observación de que ahí podía atracar toda la flota europea y quedaba todavía a fondo. Entonces, ayudándome con este gráfico que hicimos acá, nosotros tenemos el puerto de los navíos del siglo XVI, pero el puerto actual de Cumaná, el puerto de Sucre, queda frente de El Salado, acá. Este es un puerto que se tuvo que utilizar porque el puerto principal se dañó. ¿Por qué se dañó el puerto? ¿Por qué se inutilizó el puerto? Porque la desviación que hizo el hombre del siglo XVI, calculamos que eso fue en realidad en principio del 17, en 1622, 23 se debió haber hecho la desviación, drenó una cantidad de sedimento que crearon una punta acá artificial. Esa punta la menciona el sabio Villaperdue en el terremoto de 1853 se vino abajo, se hundió, se veía en la copa de los árboles. Esa punta artificial que vemos aquí, que yo la dibujé como esto, cegó el puerto, lo inutilizó. Humboldt en 1799 dice en uno de sus libros que usted tenía por allí, que el puerto que se utilizaba antes ya no se puede utilizar porque está inútil.
y que por eso hay que llegar al nuevo puerto, que es el puerto que ahora conocemos como Puerto de Sucre. Lo que quiere decir es que en la desviación que se le hizo al río mató el puerto principal que estaba en la boca que tenía el río en el siglo XVI. Y los castillitos actuales están dentro del Golfo. Se hizo en la desviación que se hizo en el río, no en el río que conocieron los conquistadores o los habitantes del siglo XVI. Pero entonces es perfectamente excusable para los historiadores que definieron ese lugar el haberlo hecho ahí. No, es excusable. Lo que no es excusable es que prosigamos creyendo eso. Por eso estamos haciendo este programa, porque necesitamos aclarar las leyendas que a veces acicalan, como dijimos Ahora, en un programa anterior, el ego de los pueblos, pero que necesitan de los documentos, de la investigación histórica responsable para que todos podamos hablar con propiedad acerca de lo que conversamos. Pero usted me dijo que ahí hay unas ruinas que se pueden ver en cierta época del año. Eso. ¿Qué ruinas son esas entonces? Bueno, resulta que antes de la independencia, unos años antes, ahora no tengo la fecha, los ingleses atacan La Guaira. Hay un bonito iconografía de esa batalla. Y el gobierno español reforzó toda la costa de la provincia de Venezuela y hizo unas baterías dentro del seno del Golfo, una enorme batería, no una pequeña batería. Hay dos planos de eso, de esa fortaleza. El arquitecto Oropesa pudiera hablarle un poco más de eso. Vamos a invitar al arquitecto Oropesa. Ella estudia esos temas. Esas estructuras, en mi juicio, deben ser las que actualmente se ven en lo que era la tierra, porque nosotros en algunas partes, en Cumaná, le ganamos tierra al mar, y en otras partes el mar nos ganó Nos tierra. quitó la tierra. Nos quitó la tierra. Se la tragó. Entonces, esa batería que estaba en la costa, exactamente en el mar costero, ahora está sumergida, pero muy cerca, está ahí cerca de McDonald's, a unos metros. Pero para de McDonald's. 1853 salía un caño del río por allí, por ese sitio. Digamos que era estratégico proteger bueno, la entrada o el agua, el suministro Tendremos de que hacer una agua. exposición un poco más larga, pero ya en 1853 Podemos hacer otro programa sobre estaba el famoso caño Catalina, que le da el nombre al sector de Catalina, y ese es un caño que tenía un trazo distinto a este que estamos hablando. Perfecto. Ese se conoce, eso lo conocieron. De hecho, ese es el que le da la forma a una parte urbana que conocemos como Río Viejo. Correcto. Cuya Y salía más desembocadura- o menos de donde está el Museo de Ayacucho. y donde salía por allí, se desprendía El hospital del de río, los- ajá, de la pero Calidad. salía, desembocaba detrás de la policía, por ahí por donde se Correcto. conoce. Ese es un nuevo caño, ese es del siglo XVIII. Ese es un siglo. Pero nosotros estamos hablando del siglo XVI, donde el río salía fuera del Golfo, y en el XVII dentro del Golfo. Todas esas cosas las vamos a tratar y las vamos a contar en este programa, pero vamos por parte y vamos cronológicamente en el tiempo. ¿Queda comprometido con nosotros, licenciado Rommel Contreras? Bueno, en la medida de la... ¿Algo más que para concluir? Sí, yo quisiera decir una última cosa. Es importante la historia del siglo XVI, mucho más que todos los otros periodos de Cumaná, porque la historia del siglo XVI nos da a nosotros nuestras primeras vivencias, y allí están reflejados dónde primeramente estuvo el pueblo de Nueva Córdoba, dónde estuvo en sus puertos, cuáles fueron sus espacios, cómo se mudó la ciudad, cuándo se muda la ciudad a donde el presente está, cuáles fueron sus primeras iglesias, cómo se hicieron, dónde las hicieron, quiénes las hicieron, bajo qué gobierno, con qué dinero. Y eso actualmente está en investigación. Bueno, cada uno de esos puntos que usted ha tratado, yo los voy a tomar cuando vea la grabación de este programa y vamos a hacer un programa sobre cada uno. En este momento le damos las gracias a nuestros televidentes y esperamos haber satisfecho o haber despertado un poco más su curiosidad por el próximo programa. Gracias, licenciado Rommel Contreras. Muchísimas gracias por sus aportes. Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que como Cumaná se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años.